Bienvenidos a este vídeo de Excel 2016 avanzado. Vamos a ver las funciones sumar sí y sumar sí conjunto. También hablaremos de la notación de Excel, de las referencias absolutas y relativas y del formato condicional. Comenzamos. En este vídeo vamos a continuar con la factura que utilizamos en el vídeo anterior de Excel avanzado. Como decíamos allí, en España es obligatorio en una factura hacer el desglose por cada tipo de IVA. Es decir, debemos agrupar los productos por tipo de IVA, sumar su precio base y calcular la cuota correspondiente al IVA. Para casos como este, Excel dispone de la función sumar sí, que como vamos a ver simplifica mucho esta tarea que de otra forma se haría bastante más complicada. Nos colocamos en la celda base correspondiente al tipo de IVA del 4% y empezamos a escribir la fórmula. Sumar, aquí tenemos sumar sí, que como vemos suma las celdas que cumplen una determinada condición o criterio. El primer argumento es el rango, es decir, la columna sobre la que vamos a aplicar la condición. En nuestro caso, el IVA aplicado. Seleccionamos la columna y pulsamos punto y coma para pasar al siguiente parámetro, el criterio. Es decir, la condición que queremos que se cumpla en esta columna. En nuestro caso, queremos que el tipo de IVA sea del 4%. Por lo tanto, pulsamos en esta casilla. B19. Escribimos punto y coma y pasamos al siguiente parámetro. En rango suma indicamos la columna sobre la que se van a realizar las sumas. En nuestro caso, el importe. Cerramos el paréntesis y vamos a comprobar si funciona. Del IVA 4% solo tenemos esta fila, con un importe de 5, que coincide con lo que hemos calculado. Por lo tanto, es correcto. Vamos a añadir una fila más con otro producto que también tenga el 4%. Ahora tenemos dos filas con el 4% de IVA, que suman 5 y 1,1, 6,1, que es lo que hemos obtenido. Por lo tanto, parece que funciona bien. Para calcular el IVA del 10%, lo único que cambia es que tenemos que coger el IVA de esta casilla. Por lo tanto, vamos a copiar la fórmula y la vamos a pegar en la casilla correspondiente. Como vemos, ahora coge el IVA de la casilla B20. Vamos a comprobar si este valor 35 es correcto. Del IVA del 0,1 solo hay una fila y el importe es 35. Luego parece correcto. Para comprobarlo mejor, vamos a cambiar esta fila a un IVA que sea del 10%. Modificamos el producto al P003. Ahora tenemos dos filas con el IVA del 0,1. Si sumamos los importes, 70 más 35 son 105. Y aquí tenemos 35. Luego no ha funcionado bien. Por lo tanto, vamos a repasar la fórmula. Seguramente alguno de vosotros ya se habrá dado cuenta del error. Aquí vemos que estamos tomando las columnas desde G9 a G15 y desde F9 a F15, lo cual es claramente incorrecto. Este error se ha producido porque cuando realizamos la copia de la casilla anterior, todas las referencias eran relativas. Y por lo tanto, Excel les ha sumado una fila más, ya que la copia se ha realizado una fila más abajo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir a la casilla anterior y modificar las referencias de las columnas a absolutas. Para ello, las seleccionamos y pulsamos F4. Vemos cómo se ha añadido el signo dólar delante de cada dato. Hacemos lo mismo para la fila correspondiente al importe. F8, F14. El otro argumento, B19, que corresponde al criterio, debemos dejarlo como relativo.
ya que en este caso sí que queremos que el tipo de IVA lo tome en relación a la casilla sobre la que copiamos. Y ahora sí, ya podemos volver a realizar la copia. Nos situamos en la casilla C19, pulsamos Control C, seleccionamos las dos celdas sobre las que queremos copiar y pulsamos Control V. Como vemos, ahora para el IVA del 01 sí que realiza la suma correcta. 70 más 35, 105. Si colocamos el cursor, repasamos la fórmula y vemos que ahora es correcta. Las referencias absolutas se mantienen y la relativa ha variado. En este caso es B20 y en el de la celda inferior es B21. Vamos a añadir un par de productos más con el IVA del 0,21 para comprobar que funciona correctamente esta última celda. Vemos que 25 más 3 son 28, por lo tanto lo damos como bueno. Y a continuación vamos a ver el siguiente punto de este vídeo. La función sumar sí conjunto. Acabamos de ver cómo sumar teniendo en cuenta una condición, con la función sumar sí. Ahora vamos a dar un paso más. Vamos a ver cómo sumar en función de varias condiciones. Para ello vamos a construir un ejemplo que no tiene nada que ver con la factura y que luego borraremos, pero que es más didáctico, con el cual espero que se entienda bien esta nueva función. Sumar sí conjunto. Lo que vamos a hacer es sumar los importes de los productos P1 cuya cantidad sea mayor que 1. Es decir, vamos a imponer dos condiciones a la suma. Que el producto sea igual a P1 y que la cantidad sea mayor que 1. Bien, en esta celda vamos a escribir el nombre del producto que queremos buscar. P001 en este caso. Y en esta otra celda vamos a realizar la suma. Empezamos a escribir la fórmula, sumar, y elegimos sumar sí conjunto, que como vemos suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. El primer argumento es el rango suma, es decir, la fila sobre la que vamos a realizar las sumas. En nuestro caso, la columna importe, y pulsamos F4 para bloquearla. Punto y coma, y el tercer argumento es el rango del criterio 1, es decir, la columna sobre la que vamos a aplicar la condición. F4 para bloquear, punto y coma, y ahora escribimos el criterio 1. En este caso, la casilla B24, que contiene el producto que queremos buscar. Escribimos punto y coma y pasamos al siguiente argumento, la condición 2. Que en nuestro caso va a ser que la cantidad sea mayor que 1. Por lo tanto, el siguiente argumento, rango de criterio 2, será la columna cantidad. La seleccionamos y pulsamos F4 para fijarla. El siguiente argumento, criterio 2, es la condición que vamos a aplicar sobre la columna cantidad. En nuestro caso, que sea mayor que 1. Cerramos el paréntesis y ya lo tenemos. Vamos a probar si funciona correctamente. Aquí vemos que se ha producido un error. Vamos a colocar el cursor en el icono amarillo para ver qué información nos da. Nos dice que hay un valor en la fórmula que es de un tipo de datos erróneo. Vamos a repasar la fórmula. Efectivamente, vemos que este C14 en realidad debe ser la columna cantidad. Por lo tanto, vamos a seleccionarla y a pulsar F4 para fijarla. No sé cómo se ha producido este error exactamente, pero hemos debido tocar alguna tecla cuando teníamos seleccionada esta columna anteriormente. Pulsamos Intro y vemos que ahora ya no da un error. Vamos a comprobar si este valor 0 es correcto. La primera condición es que el producto ha de ser el P001. Hay una fila que lo cumple. Y la segunda condición,
que la cantidad debe ser mayor que 1. Por lo tanto, no hay ninguna fila que lo cumpla. Luego el valor 0 es correcto. Si modificamos la cantidad y ponemos un 2, vemos como ahora aparece el valor 10, que es correcto puesto que es el importe de la fila que cumple las condiciones. El código de producto es P001 y la cantidad mayor que 1. Si añadimos una fila para el producto P001 con cantidad 2, vemos como este campo se actualiza y el valor 20 es correcto, porque ahora hay dos filas que cumplen las condiciones. Para acabar con este punto, vamos a copiar la fórmula en la celda de abajo. Y aquí vamos a escribir el producto P003. Hay dos filas del producto P003, pero solo una tiene la cantidad mayor que 1. Por lo tanto, el importe 70 es correcto. Vamos a borrar estas celdas, puesto que ya hemos visto la función sumar si conjunto y no nos sirven para la factura. Para ver el siguiente punto, formato condicional, vamos a añadir aquí un rótulo, anticipo. Puede darse el caso que el cliente nos haya pagado una cantidad como anticipo. En ese caso, tendremos que descontarla del total de la factura. Por lo tanto, nos colocamos en el total y modificamos la fórmula. Escribimos menos la casilla del anticipo, H17. Si introducimos un anticipo de 100, en lugar de 171,32, tendremos un total de 71,32. Es decir, funciona correctamente. Pero puede darse el caso que el anticipo sea mayor que el total de la factura. En ese caso, este número sería un número negativo. Y sería importante resaltarlo de algún modo. Para eso tenemos el formato condicional, que se basa en la utilización de reglas. Estas reglas las podemos definir manualmente o utilizar las predefinidas. Vamos a hacer esto último colocando el cursor en reglas para resaltar celdas. Y elegimos la condición es menor que. Ahora completamos la condición diciendo que tiene que ser menor que 0. Y de esta forma tan rápida podría ser suficiente, ya que se aplicaría el formato relleno rojo claro con texto rojo oscuro a las celdas con valores menores que 0, lo cual sería un formato adecuado a nuestro caso. Sin embargo, a efectos didácticos, vamos a abrir este desplegable y vamos a elegir formato personalizado. Ahora podemos elegir un color para el relleno, por ejemplo este, y un color para la fuente, por ejemplo el rojo. Y pulsamos aceptar. Aceptamos de nuevo. Para probarlo vamos a escribir un anticipo de 200, con lo cual el número será negativo y aparece el formato que acabamos de definir. Esto puede ser muy interesante para que detectemos rápidamente cuando tenemos que pagar dinero en lugar de cobrar al hacer una factura, lo cual es una diferencia muy importante. En realidad, no deberíamos restar el anticipo al total factura, sino a un nuevo campo total a pagar. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Y como último punto de este vídeo, nos vamos a situar en esta pantalla para ver brevemente unos conceptos de notación y nomenclatura. Algo que creo que puede ser muy interesante si no lo conocíais, ya que nos ahorrará muchos errores. Para describir una función, Excel utiliza la siguiente notación o nomenclatura. En primer lugar, está en mayúsculas el nombre de la función. En este caso, sumar si conjunto. Lo que está en mayúsculas hay que escribirlo tal cual aparece. A continuación, se abre un paréntesis que tendremos que cerrar al final. En letras minúsculas aparecen los argumentos separados por punto y coma. Si existen argumentos opcionales, aparecerán entre corchetes. En este caso, estos dos argumentos son opcionales. Y también estos otros dos.
Los corchetes no hay que escribirlos, solo son un símbolo de la nomenclatura, al igual que estos puntos suspensivos, que indican que podríamos escribir más grupos de rango 4, criterio 4, etc. Un detalle interesante es que, aunque lo que hay entre corchetes sea opcional, si escribimos uno de los argumentos, el otro será obligatorio. Es decir, es opcional el bloque que está entre corchetes, pero si escribimos un argumento dentro del bloque, deberemos escribir todos los argumentos hasta completar ese bloque. Por lo tanto, si interpretamos bien la nomenclatura, veremos que en esta función es obligatorio escribir los 3 primeros argumentos y luego es opcional escribir cuantos bloques queramos de 2 argumentos. Es decir, que es obligatorio poner una condición a la suma, pero podemos poner todas las que queramos. Por último, diremos que cada argumento, a su vez, puede ser sustituido por una expresión más compleja. Bastará con colocar esa expresión entre paréntesis. Bien, solo nos queda deciros que en el próximo vídeo explicaremos más cosas interesantes para acabar esta factura. Y con esto acabamos este vídeo en el que esperamos os haya resultado interesante alguna de las cosas que hemos explicado. En la web de AulaClick tenemos un curso completo y gratuito para aprender Excel desde cero. Si no te quieres perder los nuevos vídeos, suscríbete al canal de AulaClick en YouTube. Si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo y darle al me gusta.